Déjenme darles una pequeña introducción del tema el día de hoy para poder entender el mundo donde está parado. El término woke, creado por George Soros y por toda la gente que rodea a George Soros, el término del movimiento woke se volvió tóxico para las causas que pretende defender. Resulta que en Estados Unidos, en la década de los 40, a partir de la palabra awake, que es despertar, es despierto, se utilizó esta palabra para temas de injusticia social. Es decir, señalar a aquellos que iban contra el racismo, contra los afroamericanos, y estar woke implicaba haber despertado de aquel awake, que es despierto. Entonces, woke es como despertado, ¿no? Haber despertado de un letargo. ¿Se acuerdan de la película de Matrix? Como el protagonista, así. Haber despertado de un letargo. Y este lema, por eso hago esta introducción por el tema que nos lleva hoy. Este lema de omnipresente, de woke, de despertado, de despertar, se aplica en este siglo a varios movimientos sociales. ¿Cuáles? Feminismo, inmigrantes, cambio climático y comunidad LGBTQ+. ¿Estamos? Entonces, tanto la izquierda como la derecha lo utilizan como un arma que genera toxicidad y división. ¿En dónde? Básicamente Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El problema inicia porque cada quien puede estar donde quiere estar. Pero la bronca inicia cuando las campañas de este movimiento woke, generado por George Soros, se vuelven y se extralimitan, alejando a los moderados y yéndose con los fanáticos. ¿Estamos? Una especie de adoctrinamiento del movimiento woke. Un ejemplo fue aquella organización benéfica de LGBTQ+, Stonewall, que aconsejó a las empresas de Reino Unido a ya no utilizar la palabra madre. El argumento que decían, bueno, pues es un índice de igualdad laboral. Según este organismo se debe de manejar un lenguaje inclusivo en el ámbito laboral. Y pues madre, yo mamá, madre, excluye a personas trans y no binarias del contexto de la maternidad. Por lo que Stonewall recomienda utilizar persona que dio a luz. Ya no se le dice puta, ya se le dice sexo servidora. Ya no se le puede decir gay, se le puede decir de tal forma. Y el movimiento woke empieza con los ellos y con toda esta manifestación mundial que aparentemente resuelve la forma, pero no el fondo. ¿De qué me sirve decirte ella si ella no te hace un ser inclusivo? Te hace en nuestra conversación, pero no en tu realidad. Y eso es un foco bien rojo. El decirte ella no va a hacer que te den trabajo, o que no te peguen en la calle, o que no te maten. El decirte ella va a hacer sentirte que perteneces, pero no perteneces. Son las formas y no el fondo. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Por eso es que el movimiento woke, ese despertado, ¿no?, se vuelve un ejemplo de la exageración y de una inclusión forzada sin sentido. La sirenita que tiene que ser afroamericana. Heidi, que tiene que ser afroamericana. Pero ¿cómo va a ser si viene de los Alpes? No me importa. Entonces Disney y muchos
muchas empresas empiezan a meter a fuerza, con calzador, este término para poder pertenecer, pero en realidad no pertenecen. En realidad exacerban una diferencia, mandan los derechos y la libertad al suelo y la aplastan con aquel documento en donde dice, por ejemplo, que las personas trans y la identidad de género provoca la creación de un certificado de reconocimiento de género. Puedes cambiar de sexo legalmente, no importa la edad que tengas. Y en una de esas, y aquí viene lo terrorífico, el hijo de Elon Musk cayó en el tema y cambió de sexo siendo un niño por este movimiento woke. Y muchas familias empezaron, a nombre de la libertad y la sexualidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, a tomar decisiones completamente fuera de lugar, incongruentes, porque un niño no tiene el desarrollo y la madurez para poder decidir para dónde va su futuro, su presente y su futuro. Bien, la semana pasada, en esta cultura woke que defiende las causas a capa y espada, resulta que Elon Musk inicia una campaña contra Netflix para boicotear este servicio de streaming por considerar que la plataforma tiene una ideología woke. ¿Y qué creen? La bronca sale de una serie de dibujos animados que incluye un personaje transgénero con el que, según Elon Musk, Netflix puede perjudicar la salud de los niños. Yo vi el capítulo. Vi ese capítulo en donde una maestra le dice a la niña, tú puedes ser quien quiera ser, porque pues tú puedes ser transgénero. Pues no tienes ninguna bronca. Tuvo un desencuentro muy importante con su hija, ahora hija, en su momento hijo, Vivian Wilson, por esta transición Elon Musk que tuvo, este hijo, a hija, con el tema de cuestiones transgénero que se le metieron en la cabeza por el movimiento woke. Entonces, si por seguir una tendencia se dice que no se atenta contra los derechos sexuales de los niños, cuando aún no tienen una madurez mental suficiente para entender la diferencia entre sexo, sexualidad e identidad, ¿dónde carambas estamos parados? Y ahí le doy la bienvenida a el doctor Alejandro Rosas, ginecólogo y biólogo de la reproducción humana, coordinador de la Clínica de Medicina de Adolescentes de el INPER, Instituto Nacional de Perinatología, y a la doctora Adriana Zapata, psicóloga con especialidad en educación de la sexualidad y maestría en sexología, donde en este preámbulo que yo doy, que esa es la realidad que estamos viviendo en el mundo, no es lo contrario que se dice. Esta inclusión nos ha causado severos problemas, sobre todo en los niños. ¿Dónde quedan los derechos sexuales y reproductivos, que son derechos humanos universales? ¿Dónde no se tergiversan? Doctor, te escuchamos. Bueno, justamente, como bien mencionabas, la semana pasada, pues hubo un encuentro justamente con respecto al Día Mundial o el Día Internacional que se conmemora de anticoncepción. Justamente sabemos que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública y que desde el año 2015 en nuestro país pues se formuló la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y posteriormente, en agosto del 2015, se crea la norma oficial mexicana justamente para la atención del grupo de edad de 10 a 19 años, donde sí, uno de los principales problemas era la cuestión reproductiva, la prevención del embarazo, pero esta norma no es solamente lo que atañe, sino toma en consideración puntos desde salud visual, salud auditiva, nutrición, porque la obesidad es un problema. Justamente voy regresando de un congreso en Chile y me sorprendió que Chile nos gana en obesidad y sobrepeso infantil, pero en México estamos en el 4º lugar de Latinoamérica, incluido Estados Unidos. Bueno, es también, me imagino, ese resultado por número de habitantes, ¿no? No, porque es con respecto a porcentaje de la población.
Entonces, no es por número de habitantes. Entonces, con respecto al porcentaje, estamos hablando de que el 75% de la población mexicana tiene un grado de sobrepeso o obesidad de acuerdo a la última encuesta del año 2022. Y en cuanto a población infantil y adolescente, estamos hablando de cercano a un 50%. O sea, 1 de cada 2 niños de nuestro país tiene un problema de obesidad ¿Y en Chile? Y sobrepeso. Y en Chile el porcentaje rondaba en adultos alrededor del 80%. Entonces, nos ganan por un 5% aproximadamente. Entonces, toda esta norma involucra también temas de violencia, justamente lo que estás diciendo, temas psicológicos. Entonces es para brindar una atención integral en este grupo de edad. Y yo concuerdo en muchas de las cosas que has planteado tú, si no es que en todo prácticamente, con respecto de que una palabra o un vocabulario no va a hacer que estas personas se vuelvan visibles se pueden volver visibles, pero no ganen con respecto a los derechos que se buscan. Entonces yo creo que ahí tiene que ver una política que tiene que ir no solamente desde nuestras trincheras, que es el consultorio y hablarle a alguien con la letra E, sino desde el grupo de atención en salud. ¿Qué vamos a hacer con este grupo de personas cuando lleguen y soliciten un espacio y una consulta con respecto a un tema relacionado con salud, si realmente los médicos y el personal se encuentra capacitado para brindar la atención a salud a los factores de riesgo que se van a involucrar estas personas por justamente esta reafirmación de género? Entonces, cuando hablamos de libertad y derechos sexuales, es que esta pregunta es un poco complicada, pero ¿dónde empieza el tema sano? ¿Me explico sano? ¿Qué razón, Fernanda, dice Hugo Sirio? Porque esas empresas como Disney pues no entran al movimiento woke por simpatizar, entran por cuestiones económicas. Nada más solo ven mercado para ellos. ¿Y qué es lo que hoy está de moda? Y yo preguntaba algo que me parece muy importante, doctor Alejandro Rosas y doctora Adriana Zapata. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos hoy en día, ¿qué es lo saludable? Lo saludable es que, primero, que las familias no se espanten, no se asusten. Y sobre todo preguntar y asesorarse. Eso es lo más saludable que pueda haber. Porque sí tenemos desde esta parte constitucional, en el artículo 1 y 4, donde las personas pueden y están garantizados todos sus derechos sexuales, reproductivos, a la salud. Eso está en la Constitución. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad? Eso es importante. Más o menos claro. Empezamos a ver cuestionamientos de los niños a partir de los 6 años. Empiezan a tener actitudes, pensamientos referentes a la identidad de género opuesta a la que se les fue referido al nacimiento. Es decir, si yo crecí siendo niña y voy viendo que de repente me gustan más estar acompañado de niños, jugar con, a lo mejor desde el estereotipo un poco, con los juguetes, aunque los juguetes no tienen este género asignado, y empezamos a jugar, empezamos a vestirnos, a comportarnos igual que las niñas. Y entonces eso empieza a espantar. Entonces, por esto te digo que lo saludable es que no nos espantemos. Probablemente digamos ahora, es que está de moda, lo ven mucho en la calle, en la televisión. Yo creo que lo saludable es que no lo promovamos. Lo que pasa es que ya no lo puedes ocultar, Fer. No, no. Ojo, no. Ok. No, yo no estoy diciendo ocultarlo. No, sería yo incapaz. Pues si me dedico a esto, ¿cómo voy a ocultar información? La información te lleva a tomar buenas decisiones. Exacto. Pero si tú haces campañas en pro de que esto se promueva, porque no lo promuevas, ¿no? Eso es diferente. Justo, cuando ejercemos, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en la Constitución está, uno de los derechos es toda persona es libre de desear el número y el espaciamiento en la cantidad de hijos que desea tener. ¿Qué te confiere el Estado? Que tengas que brindar las herramientas para que una persona pueda ejercer estos derechos. Hablamos de los derechos reproductivos de los adolescentes, pero muy poco se habla de las obligaciones. Entonces, cuando tú hablas de esta información y tú, como bien dices, yo siento que también de alguna manera se promueve, porque decir, mira, no pasa nada, tú puedes decidir, tú puedes tomar la decisión entre ser hombre y mujer y no va a pasar nada, todo el mundo tiene derecho a respetarte, sí, pero entonces tú tienes la obligación
de adquirir una Claro. responsabilidad, como comentábamos, con respecto al cuidado de la salud. Porque el que yo transicione, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, me va a exponer a una serie de riesgos por los compuestos hormonales que yo puedo adquirir y sobre todo las complicaciones y consecuencias de una cirugía que se puede realizar. Y muchas veces de eso no se habla. Entonces tú tienes que hablar que estas políticas y este tipo de transiciones y de toma de decisiones tienen una repercusión en tu salud a la cual debes de estar consciente y tomar rienda de que esta libre decisión de que tú tomaste qué género deseabas tener te lleva a que debes de tomar las riendas de tu estado de salud y los riesgos que adquieres por haber transicionado a un género distinto con el que naciste. Y eso no puede suceder en la menoría, que no seas adulto, pues que no tengas mayoría de edad. Hay en algunos países donde ya se tomó la decisión de que tú no puedes transicionar hasta que no seas mayor de edad. Claro. El problema está que la pubertad empieza antes. Entonces, lo que comentábamos fuera del aire es que muchas de las políticas que van es, ok, tú tienes dudas al género que deseas transicionar, lo que debo de hacer como médico sería detener el desarrollo de la pubertad en lo que tú tomas la decisión de si transicionas o no. Entonces, pero obviamente estos medicamentos también conllevan un riesgo, por ejemplo, en el caso de las mujeres de tener el desarrollo puberal, pues te conlleva a una disminución en la cantidad de estrógenos que te puede perjudicar tu densidad mineral ósea, aumentarte tu riesgo cardiovascular, predisponerte a osteoporosis y todo eso no se habla, ¿sí? Entonces es de lo que tendríamos que estar hablando también porque lleva riesgos, obviamente. Yo supe, dice Juan Tiziano, de la cultura woke, que aún no entiendo desde hace 5 años, pero desde niño supe que no era un niño normal, que era diferente. Estamos hablando de los 80. De acuerdo, Juan. De acuerdo. De lo que se trata es que no descobijes estos casos internamente en casa, pero que tampoco te lo anden promoviendo en la calle, Juan, ni en la escuela. Eso a mí me parece. Por eso Elon Musk se va contra estas campañas de cambio de sexo legalmente a la hora y en el antojo y a la edad que quieras. Y eso, me disculpan, no es saludable. Todos, tú y yo, todos hemos pasado por momentos en de si me gustan las niñas o los niños. Todos. Eso es parte de nuestra identidad, de poder encontrar nuestra identidad. Pero una cosa es esa y otra cosa es que te promuevan pues todo lo que te promueven. Que te lo faciliten, Y ¿no? que te lo faciliten y que digan, no, ahora no son mamás, son señoras gestantes. ¡Ay, no manchen! Persona gestante. Mujer gestante. Bueno, sí, mujer persona gestante. Por favor. Sí, personas con Por vulva favor, también. dejemos de detenernos en estupideces como es el lenguaje y veamos más a fondo lo que está sucediendo. Porque hoy vemos videos en donde detienen a alguien que viene manejando y dicen, no, yo soy gato. ¿Cómo gato? Pero si viene usted manejando un coche, su identidad, deme su carnet, su ID, es que soy gato. Bueno, pues entonces deme las vacunas del reciente ciclo. No, por favor, no caigamos de veras en cosas tan... Tal vez desde ahí la parte desinformada puede causar esta intranquilidad en las personas. Pero a lo que me refería es, no lo puedes ocultar porque hoy vemos personas en la televisión abiertamente homosexuales, en la radio. ¡Qué bueno! Abiertamente trans. Qué Mujeres bueno, trans, qué mujeres, bueno hombres que lo trans. vemos. Y entonces, ¿qué pasa con los niños? En esta parte que creo que lo estás ubicando como en estas infancias, donde están aprendiendo, que no lo ocultan, ¿no? Porque los papás están viendo ciertos programas donde aparecen figuras públicas trans abiertamente. Entonces, ahí no es que lo promuevas, sino hablamos de la libertad de expresión que tenemos, de nuestra sexualidad y de cómo queremos ser. Entonces, ahí es lo que les decía, la parte saludable es informar, porque obviamente, como dice el doctor, a lo mejor tenemos que informar de todos estos procesos secundarios que se pueden vivir al ocupar los medicamentos, pero también vamos acompañados de psicólogos, de sexólogos, que acompañan en el proceso de transición y que obviamente cuando un niño va en este proceso se le van explicando muchas cosas, incluso los riesgos. Y a Queda los papás, claro, aquí nadie está en contra de lo que cada quien quiera hacer, mientras vaya de la mano y sea mayor de edad. siempre va a ser así. Punto. Tú no puedes promover
Miren, hace unos días circuló un video en donde una persona trans mostraba su prueba de embarazo y decía que estaba embarazada. Bueno, un doctor le contestó. Un médico le dijo, váyase usted al urólogo porque puede tener un problema serio de testículos. Víctor Aguilar de Colima. Tiene toda la razón. No nos confundamos, por favor. Una cosa es el derecho sexual y reproductivo y otra cosa es que no estés y no tengas la madurez suficiente en tu mente, en tu entorno, la información suficiente y el acompañamiento suficiente desde casa y que tu acompañamiento sea una red social. Justo esto de los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con, por ejemplo, este derecho, ¿no?, de los adolescentes de ejercer su sexualidad de una manera libre. Ahí hemos avanzado, como te comentaba la semana pasada, salió una serie de indicadores donde México salió muy bien parado con respecto a políticas inclusivas que tienen que ver con acceso a métodos anticonceptivos, con espacios amigables para los adolescentes, con obviamente el acceso y la cantidad de insumos en métodos anticonceptivos. Pero esto es justamente para que el adolescente que desea ejercer su sexualidad pues tenga el conocimiento de que debe de utilizar un método anticonceptivo no solamente para prevenir un embarazo, sino para adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, en este aspecto, con respecto a todo lo que estamos hablando, pues sí, definitivamente a mí sí me parece también que en cierta manera llega a promover, porque de alguna manera también no podemos decir, bueno, como tú ponías el ejemplo, y entonces el que es gato, que lo vamos a ayudar a transicionar a gato, le vamos a dar para que salga pelo, No, lo vamos a operar. Caguas. Entonces, Foco sí, rojo. tiene razón la doctora con respecto a que sí hay una evaluación psicológica detrás, pero yo creo que no es suficiente. Cuando tú hablas de derechos, a mí me disculpan el huevo y quien lo puso. Cuando tú hablas de derechos, hablas de responsabilidades y de obligaciones. No puedo yo mis derechos porque yo soy trans y porque yo entro al baño y que no sé si es de hombres y de mujeres y que pónganme mi baño. Y nos hemos vivido en el escándalo absoluto de la primera capa de la piel, de los ellos. Y eso no nos ha llevado a ningún lado. A ninguno, ni a ellos, ni al resto de la sociedad, ni a todos como sociedad. No puedes tú buscando un derecho transgredir los derechos de los demás. Las personas que tú comentas, yo no puedo entrar, una mamá, una mujer cisgénero, para hablar con la terminología que ahora dicen. Binario, cisgénero. Pero esta mujer cisgénero es la que es mujer, genotípicamente y se identifica como mujer, entra al baño con su niña y que entre una persona que transicionó a mujer. Yo creo que ahí ya no es sano para la persona que está entrando. Es que los derechos tuyos sobre los míos también. Estoy de acuerdo. Esa es la parte que perdimos de vista. Esa es la parte, sí. A mí me dices ella o no hablamos, pues no hablamos. Yo también estoy en mi derecho de no decirte ella. No me puedes obligar. Y alégale. Entonces ahí lo único que logramos es que no estamos logrando nada. Pero puedes preguntarle, ¿cómo te gustaría entonces, si para mí me causa un conflicto el hablar desde este lenguaje inclusivo, cómo te puedo nombrar? Esto lo tenemos que hablar y hablar y hablar.